Y a medida que nos acercamos al final de este 2024, va a quedar como uno de los grandes temas del año las tensiones, los resquemores que ha habido entre la Argentina y Chile. Algo que ha venido sumando muchos capítulos en la última semana. El último episodio, el del helicóptero que traspasó a unos 20 metros la frontera del lado chino en Argentina, luego de lo que habían sido además las declaraciones del ministro de Economía Caputo. En ese contexto, vamos a ir a Chile para, de alguna manera, hacer un balance del estado de esta relación con un invitado que me parece que es alguien que merece la pena ser escuchado en este momento. Vamos con Lucía López para la presentación, obviamente. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Darío? Mira, nosotros, tú y yo, todo bien. La relación entre Argentina y Chile a raíz de, o a partir de lo que pasa entre los ciudadanos, que intercambiamos comercio, servicios, en fin, está impecable. ¿Qué pasa a nivel de liderazgos políticos y cómo eso puede afectar nuestras relaciones tan cotidianas? Es la preocupación y para eso, como tú bien señalabas, es importante el balance de quien tenemos acá a mi costado, el embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viragallo. Muchas gracias, embajador, que nos da un tiempo además en medio de este periodo de asueto, ¿no es cierto? Unas pequeñas vacaciones, así que es un agradecimiento. Primero lo que tenemos que decirle al embajador, ¿no es cierto? Para que le den exclusiva estos comentarios a The News. Por otra parte, necesito también comentarle, hace 6 días atrás, el canciller chileno decía, las relaciones entre Chile y Argentina no pasan por su mejor momento. Luego de eso vino el episodio del helicóptero, así que su diagnóstico del estado actual de estas relaciones, partimos por eso desde Chile, luego desde Argentina. Darío hará las preguntas. Bueno, nosotros tuvimos con el canciller Alberto Van Claver una reunión muy constructiva con el presidente Boric, en que justamente pasamos revista a las relaciones bilaterales y proyectamos temas comunes para el próximo año, que es lo que importa. Y la verdad que la agenda es muy nutrida, muy variada y muy importante para ambos pueblos. Y en ese sentido recibimos instrucciones del presidente de normalizar las relaciones con la Argentina en aquellos puntos que hubiera habido algún tipo de fricción y trabajar el próximo año en positivo para el futuro. Y concretamente, antes de darle el pase a Darío, ¿qué se refiere normalizar y a qué se refería el canciller cuando decía no pasan por su mejor momento? Palabras textuales. Bueno, se refería justamente a los incidentes que han habido últimamente, que son de público conocimiento, que tienen que ver más bien con expresiones de autoridades argentinas, pero y también con ese helicóptero que pasó el límite, pero creo que lo fundamental es la voluntad de trabajar juntos en el 2025. Perfecto, Darío, por favor. Embajador, un gusto saludarlo. Quisiera dividir las preguntas respecto de la relación en dos. Por un lado, la cuestión fronteriza, que siempre fue obviamente un tema de tensión entre la Argentina y Chile. Son muchos kilómetros de frontera, una frontera que en algún momento obviamente nos llevó al límite de la guerra. Afortunadamente eso no ocurrió, hay que decirlo en ese caso por una gestión papal muy importante. Ahora, si uno ve este año, hubo 2 incidentes por lo menos muy puntuales. Uno es el último, fue el del helicóptero, el anterior había sido el de los paneles solares. También en su momento se había reportado que supuestamente un avión había ingresado del lado argentino hacia Chile, algo que la Fuerza Aérea Argentina desmintió. Pero digo, forma parte de estas tensiones con las fronteras. ¿Está todo resuelto entre las fronteras de los dos países o todavía quedan focos de tensión y de discusión? Yo creo que en lo fundamental, en los límites quedaron perfectamente establecidos y además ha habido reuniones, o hay reuniones periódicas de las comisiones de límites de los dos países. La última fue recientemente en Buenos Aires, me tocó asistir a la inauguración y en general, como digo, es todo claro y bien definido. Por cierto, que habiendo 5.300 kilómetros de frontera, que transitan 3 millones de personas al año, pueden haber uno que otro incidente que al final se resuelve de buena manera con consulta, se da la respuesta y se sigue adelante. Pero no hay motivo de conflicto entre los dos países. Lo llevo entonces ahora al otro punto, y es el tema de las relaciones entre los gobiernos, no entre los estados, entre los gobiernos, entre los presidentes, entre los ministros de los respectivos gobiernos. Está claro que hay diferencias muy profundas en cuanto al enfoque político, ideológico, etc.
¿Qué balance hace de cómo se han resuelto esas diferencias, de cómo han sido tramitadas? ¿Cree que se podría mejorar? A ver, nosotros hemos tenido un año de gobierno del presidente Milei en que hemos tenido relaciones completamente normales y fructíferas en muchos campos. Podría citar el campo energético, el campo de acuerdos para cielos abiertos, que va a permitir que haya mayores servicios de aerotransporte entre los dos países y sus regiones, y podría citar también misiones económicas, en fin, y como le digo, una cantidad enorme de reuniones que se dan en el ámbito de las dos cancillerías. Ahora, para que todo esto funcione bien y se proyecte, yo creo que es muy importante que todos seamos más cuidadosos con el lenguaje y que si cada cual quiere, con justa razón, difundir sus ideas, hacer valer sus puntos de vista, se hagan conforme a reglas que son mínimas de respeto mutuo, de valoración del pluralismo, de entender que las diferencias son normales en un mundo cada vez más complejo por lo demás. Así que con ese espíritu queremos trabajar el próximo año. Embajador, una más de mi parte y lo vuelvo a dejar allí con Lucía. ¿Y qué pasa si del lado argentino, en este caso, porque el último, la verdad, exabrupto en ese sentido vino del lado argentino con las declaraciones del ministro de Economía Caputo, no se respeta ese punto que usted plantea y se vuelve a dar declaraciones en un tono que no corresponde? ¿Evaluarían algún tipo de respuesta más enérgica que la que hubo en el caso de la semana pasada? Mire, yo no me puedo adelantar a hipótesis. Yo creo que cada uno tiene que sacar también lecciones de lo que ha ocurrido en este año de convivencia, que ha sido en lo sustancial muy positivo y que ha tenido algunos problemas que tienen más bien que ver, como dice muy bien, con algunas expresiones de autoridades. Entonces cada cual sacará sus consecuencias, pero no quisiera ponerme yo en la hipótesis que esto se pueda volver a repetir o algo por el estilo. Creo que al contrario, todos debemos entender que, como lo ha dicho el presidente Boric, los presidentes pasan, los pueblos quedan, los gobiernos se alternan en el poder y la democracia funciona. Entonces, nadie está, digamos, para siempre, las ideas también van evolucionando. Después de una larga carrera política, creo que todos tenemos que ser más humildes, como ha dicho el presidente. Yo quiero ahondar un poco, Darío, en tu pregunta. Fíjate que es algo que me da vuelta también a mí a propósito de lo que usted señala, embajador. Usted dice, cada uno sacará sus lecciones. Quizás por el esfuerzo que hace precisamente quienes están en el día a día promoviendo ese intercambio, y me refiero desde los grupos empresariales hasta las personas que están en cargos diplomáticos, ¿no es cierto? Efectivamente, hoy día no se sacan lecciones porque las cosas siguen funcionando. Quizás hay que mirar más hacia atrás, hacer una revisión histórica para entender, sobre todo en parte de esa ciudadanía, y incluso no solamente ciudadanía, medios de comunicación, en fin, que de repente contribuimos a nutrir esos espacios de conflicto. ¿Qué es lo que pasa cuando efectivamente no se hacen esos esfuerzos? ¿Cuáles son los riesgos que se corren? Y se lo pregunto porque detrás de ese esfuerzo hay una perspectiva histórica. Y la pregunta es si hay algún temor o hay que tener cuidado y por qué de respetar precisamente y cuidar esas relaciones. ¿Qué es lo que puede pasar si no? A ver, yo me pongo, ya que estamos hablando de perspectiva histórica, me propongo traer algunos recuerdos. Cuando gobernaba Chile el presidente Allende con un conglomerado claramente de izquierda, gobernaba la Argentina algunos años el general Lanusse, que era un general que no había sido elegido por el pueblo. Y el presidente Allende fue 2 veces a la Argentina en visita, se firmaron tratados importantes y no hubo ninguna dificultad. Me quiero poner en el otro caso, cuando estaba acá el general Pinochet en el poder, llegó a la Casa Rosada el presidente Alfonsín, y entre ellos dos justamente firmaron el Tratado de Paz y Amistad que estamos celebrando los 40 años ahora. Entonces, estoy hablando de casos que son extremos. Me parece que ante gobiernos democráticos elegidos en ambos países, que lógicamente tienen diferencias como lo puede tener normalmente, digamos, en la región, cualquier gobierno con cualquier otro,
están todas las condiciones dadas para trabajar bien en conjunto. Si se sabe bien enfocar cuál es lo que interesa a la ciudadanía. ¿Por qué, embajador? ¿Qué riesgos se corren si no? Y de ahí también una perspectiva histórica. No, yo no me puedo poner en esa hipótesis, me pongo en la hipótesis que seguiremos trabajando el próximo año con el mismo espíritu del primer año. Ok, adelante Darío, por favor, si quieres avanzar tú. Yendo hacia adelante y pensando en la potencialidad que tiene una relación que me parece que, usted va a estar de acuerdo, embajador, podría dar mucho más de lo que tiene en términos de intercambio económico, de intercambio comercial, de intercambio cultural. Obviamente la cordillera no ayuda porque es una barrera geográfica importante, pero digo, ¿qué perspectivas hay de ir profundizando esa relación, de avanzar hacia corredores bioceánicos, de avanzar hacia más intercambio de energía, por ejemplo? ¿Qué proyectos son los que hoy se están evaluando? Mire, tendríamos tanto que hablar, pero en lo que se refiere a intercambio o complementación energética, la sola posibilidad de que Argentina pueda exportar GNL por el Pacífico, o sea que se establezca una planta de licuefacción en Talcahuano, cosa que interesa a algunas empresas argentinas. En el campo de la minería, imagine que crecientemente el litio, el cobre que se va a explotar en las provincias limítrofes va a tender a salir por los puertos chilenos y eso va a poner en tensión la necesidad de mejorar los pasos fronterizos, cosa que espero, digamos, haya algunas noticias nuevas pronto. Y podríamos decir otro proyecto que se conoce menos, el proyecto Humboldt, en que va a haber una alianza entre Google y el gobierno y el gobierno chileno para hacer una fibra óptica que lleva de transmisión de datos hacia Australia. Bueno, para que eso funcione bien es indispensable que eso sea usado por Argentina y por Brasil. O sea, tenemos muchos campos en los cuales nosotros podemos avanzar en conjunto, en la medida en que Argentina además se interesa cada vez más de tener una salida de sus productos más específica y más expedita hacia el Pacífico. Y ahí, en ese punto, ¿funcionan como una traba estos ruidos, estos resquemores de los que venimos hablando antes? ¿O estos proyectos avanzan independientemente de que pueda surgir alguna pelea o algún conflicto? Creo que avanzan en forma independiente en lo básico. Evidentemente que si hay un clima de colaboración a nivel de las más altas autoridades, mucho mejor. Pero no creo que incida muy profundamente en estos proyectos de fondo que muchas veces trascienden el periodo de un gobierno. Y desde ese punto de vista, embajador, los esfuerzos que están haciendo ambas cancillerías a través de sus funcionarios y sus representantes, ¿cómo ha sido también? Usted es un hombre de larga experiencia política, pero también de larga experiencia en relaciones, ¿no es cierto? Por algo se le pone en esta embajada que es tan importante para Chile. ¿Cómo ha sido ese trabajo, más allá de lo que se conoce públicamente a partir de estas declaraciones de autoridades políticas? ¿Cómo se avanza en esa relación que es mucho más tapada, quizás fuera de la noticia? Bueno, yo creo que tanto la Embajada Argentina en Santiago como la nuestra en Buenos Aires trabajamos diariamente en contraparte con las autoridades de la Cancillería respectiva para hacer lo más expedito que se pueda todas estas relaciones, estos proyectos que sirven a los países y al final sirven a los pueblos de ambos lados. ¿Y se sigue trabajando en la posibilidad de que se encuentren ambos mandatarios en alguna reunión bilateral? Mira, eso es una hipótesis siempre abierta, pero no creo que sea lo esencial. Lo esencial aquí es que los dos mandatarios den vía libre, impulsen lo que el propio presidente Boric nos dijo, que es normalizar, superar estos pequeños incidentes, digamos, y ver y poner en primer plano lo que necesitamos como países para desarrollarnos. Darío, adelante por favor, te dejo el cierre a ti. Última entonces, embajador, agradeciéndole una vez más por su tiempo. Ha cumplido un año un gobierno sin dudas disruptivo en la Argentina. Obviando las formas, si se quiere, y las estridencias que tiene el gobierno argentino, estas transformaciones que está llevando adelante el gobierno de Milei, ¿cómo la ve usted desde la perspectiva de un embajador chileno?
¿Qué ve de potencialidades que tienen esas reformas para la relación bilateral y eventualmente, si se anima, qué ve también de desafíos que trae para la relación bilateral? Bueno, en primer lugar, yo creo que muchos de los propósitos que tiene el actual gobierno argentino son metas que ya hemos logrado en Chile hace tiempo y en general se han logrado gracias a gobiernos de centroizquierda o de izquierda, a los cuales se han sumado también 2 periodos de gobierno de derecha. O sea, quiere decir que equilibrio fiscal, control de la inflación, cuentas claras, inserción internacional inteligente en el marco de la globalización, son ya un patrimonio de Chile. Por eso el propio presidente Milei, cuando vino a Santiago, con motivo de la interconexión gasífera, lo dijo claramente y dijo que lo que se estaba haciendo en Chile era algo que a él le parecía adecuado. O sea, en ese sentido, en la medida que el gobierno argentino pretenda lograr esas metas, a nosotros nos parece muy bien, digamos. Y deseamos éxito a la Argentina que pueda lograr estabilizar su economía. Ahora, evidentemente, eso no quita que puedan haber diferencias y aún diferencias muy profundas sobre el enfoque de la política económica o el enfoque de la política social, pero al pueblo argentino lo gobierna el presidente Milei, elegido democráticamente, y al pueblo chileno lo gobierna el presidente Boric, también elegido en forma democrática. Impecable, embajador. Un placer realmente. Lucía. Sí, muchas gracias al embajador, insisto, por darnos este tiempo, además, en medio de su periodo de vacaciones, única entrevista al menos que ha dado hasta ahora, desde que estuvo la semana pasada conversando con el presidente Gabriel Boric, en conjunto al canciller Alberto Van Claveren. Una vez más, muchas gracias, embajador. Gracias a ustedes. José Antonio Veragallo para toda Latinoamérica a través de DNews. Gracias.